Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Hoy jueves 12 de septiembre, los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Begoña Lomelí y a nombre de todo el equipo que forma parte de Estación Central, les doy la más cordial bienvenida, ya sea que usted nos esté sintonizando a través de C7 Radio o en C7 Televisión, asimismo si lo hace vía internet, en nuestra página www.c7jalisco.com. Bienvenidos. Esta semana, les recuerdo, estamos hablando acerca de la iniciativa de ley de víctimas que se está generando en el estado de Jalisco. Ya tiene avances y bueno, pues a partir de la próxima semana también habrá mesas de trabajo, diálogo para aportar todo lo que se necesite para esta iniciativa que se genere ya en una ley que se alinee a la federal. Y su opinión es importante. A lo largo de la semana hemos tenido sus puntos de vista y hoy pues son, reitero, muy importantes también. 3030-5307, 3030-5307, lo reitero, y también nuestra alada sin costo, 01800-087-8817, recordándole que también puede comunicarse con nosotros vía Twitter. Estamos en @C7-EstCentral. Y bueno, pues hoy, como todos los jueves, bueno, tenemos invitados a asociaciones civiles y también universitarios. Hoy juntamos a los universitarios o a los maestros, a investigadores, debido a que el martes no tuvimos programa, entonces, pues bueno, es importante, ¿no?, escuchar todas las voces. Le reitero acerca de esta iniciativa de la ley de víctimas. Es la primera en analizar una reforma de este tipo. Obviamente pretende proteger a las víctimas y recoge principios avalados también a nivel nacional. Esta iniciativa debe ser analizada y ya está siendo analizada por el Pleno del Congreso de nuestro estado y dentro de esta, comentábamos en la semana, se pretende crear una comisión estatal de atención a víctimas, además de un registro estatal de víctimas y un fondo de ayuda para las víctimas. Si se aprueba esta iniciativa, deberá incluirse en la proyección del presupuesto 2014, en específico una partida para tanto la comisión como para el Fondo de Atención a Víctimas. Y esta tarde, por eso, doy la bienvenida, con mucho gusto saludo al psicólogo José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de Red Ciudadana. Pepe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Begoña, y muy buenas tardes a todos los televidentes. Bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias, gracias también. Saludamos con mucho gusto a Damián Campos, juez primero penal adscrito actualmente al municipio de Zapotlán el Grande y académico. Muchas gracias, Damián, bienvenido. Buenas tardes y gracias por la invitación. Al contrario. También saludamos con mucho gusto al doctor Francisco Javier Flores Pérez, académico de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, con Gracias, mucho gusto. a la orden. Pues bueno, tenemos esta iniciativa. Me gustaría saber como una primera lectura de cada uno de ustedes. Si les parece, vamos empezando con la primera lectura que le das, Pepe, a esta iniciativa de ley de víctimas del estado de Jalisco. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que esta iniciativa responde a una obligación que establece ya la Ley General de Atención a Víctimas, que es una ley federal, y que obliga a que los estados, el Distrito Federal y los municipios, inclusive tiene participación, adecúen no solamente su legislación, sino hagan una serie de adecuaciones al sistema de salud, a otras instancias que inclusive inciden en una misión muy importante, ¿no? Que es atender a las víctimas directas e indirectas del delito. Sí, esta es una ley que surge en un contexto pues, que todos tenemos bien ubicados. Los índices de violencia en el país se han incrementado de forma muy significativa, alarmante inclusive, donde no solamente son afectadas las personas que viven el delito en forma directa, sino junto con esas personas pues lo vive la familia y otros actores secundarios alrededor de ellos. Pero me parece que esta ley general es una ley muy sensible, que también, hay que decirlo, no solamente responde al interés del legislativo, sino también responde a una serie de exigencias ciudadanas para que se brindara esta atención. Nosotros creemos que en esta ley que se debe emitir en el estado de Jalisco, que inclusive se establecen tiempos para que
para que se pueda dictaminar por el Congreso del Estado. Yo estoy pensando que debe ser una ley que inclusive le dé toques significativos que no plantea la ley general, de tal manera que pudiéramos lograr una mejor condición para atender a las víctimas. Y también hay que decirlo, es necesario adecuar todo esto, porque de hecho en Jalisco tenemos dos antecedentes, lo que era el programa David, que era una dirección de atención a víctimas del delito, y lo que era el Centro Regional de Atención a Víctimas del Delito, que era a nivel federal. Y que muchas veces, por ejemplo, estas instancias pues no tenían vida porque se difundía poco, y de hecho había víctimas, pero no se les atendía porque no conocían esto, ¿no? Entonces yo creo que esta ley sí legitima los derechos que tienen los ciudadanos que son víctimas del delito, y que el Estado hoy se está planteando como una obligación atenderlos, retribuirlos, rehabilitarlos, ayudarles a que se reintegren a su vida cotidiana en las mejores condiciones posibles. Entonces es una ley importante, y yo creo que hoy la obligación del Congreso del Estado es emitir una ley que rescate los principios de la ley general y, si es posible, avanzar un poco más. Claro, muy bien, muchas gracias, Pepe. Por favor, juez Damián Campos, su primer lectura acerca de esta iniciativa de ley. Muy bien. En primer lugar, sí quiero destacar, aquí el psicólogo Pepe, muy ilustrado, muy empapado del tema. Y efectivamente, porque nos está hablando de una serie de obligaciones legales. Los abogados sabemos que tenemos la obligación de revisar la obligatoriedad de una ley general. Partiendo de esto, la ley como iniciativa que se presenta en el Estado de Jalisco, claro que tiene que estar a la par necesariamente de la ley general. Un punto muy importante, y que lo comentaba aquí el compañero, es precisamente esa serie de reformas, ¿sí?, que tienen que adecuarse a una serie de legislaciones. Debo de comentarlo, hace ya algunos meses se hicieron una serie de estudios para adecuar esto. Esto particularmente lo hizo el diputado Jaime Prieto, en donde se abocó precisamente a estudiar el Código Adjetivo Penal, la Ley de Salud, la Ley de Justicia Alternativa, Ley de Justicia Integral para Adolescentes, en fin, todo un cuerpo de leyes, los cuales tienen que estar necesariamente dando cumplimiento a ese artículo 7º transitorio de la Ley General. Es decir, armonizar toda la ley, todo el cuerpo legislativo del Estado con esa ley general. Y efectivamente se aplaude precisamente esa conformación de todo un sistema, de todo un consejo, en donde va a haber un registro nacional de víctimas. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque como bien lo decía aquí el compañero, ahora sí habrá una real y auténtica atención a la víctima, no como antes. Antes, efectivamente, estaba David, como lo conocíamos en Procuraduría o en Fiscalía, pero se quedaban demasiado cortos. ¿Por qué? Básicamente porque no había recursos. Okay. Hoy por hoy, ya con esta ley, nos obliga no solamente a la nación, sino a todos y cada uno de los estados, ¿sí?, a hacer una aportación, o en este caso, asignar una partida especial para las víctimas. Algo que tiene que rescatar y que no podemos dejar a un lado, ¿sí? Se habla de miles y de millones de pesos para cada víctima. Yo creo que aquí los legisladores tendrán que ser muy conscientes y no crear nada más leyes hacia el aire en donde al rato no se pueda cumplir. Hay un presupuesto que se asigne y habrá que dar atención, pero siempre y cuando las necesidades lo permitan. Hay que entender que estamos en un país en donde el desarrollo y la economía no es del todo estable como en otros países. Entonces, tenemos que efectivamente darle la garantía a la sociedad, particularmente a las víctimas, sí, pero atendiendo presente todos los rubros. Si no, se van a quitar recursos de otros campos, en donde al rato puede surgir algún problema, ¿verdad? Okay. Entonces, esa será mi primera opinión. Muchas gracias, juez Damián. Tenemos que irnos a un corte, pero de regreso vamos con la primera lectura del doctor Francisco Javier Flores Pérez, académico
de la UDG. Yo les reitero a ustedes que nos están sintonizando aquí en Estación Central que estamos hablando acerca de la iniciativa de Ley General de Víctimas aquí en el estado de Jalisco. Así que su opinión es muy importante. Hoy nos visita el psicólogo José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, también está con nosotros el juez Damián Campos y el doctor académico de la UDG, Francisco Javier Flores Pérez. Esperamos su comunicación 3030-5307 y 01800-087-8817. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central a través de C7 Jalisco. Estamos hablando acerca de la iniciativa de Ley de Víctimas aquí en el estado de Jalisco y vamos con la opinión, con la primera lectura que le da el doctor Francisco Javier Flores Pérez, académico de la UDG. Maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues aparte de suscribir lo que comentan aquí atinadamente los compañeros de la mesa, yo quisiera referirme, obviamente como abogado, a la Ley General de Víctimas, independientemente de que ya la iniciativa para el Estado de Jalisco ya está en el Congreso, sobre lo que está vigente. Más que nada porque tiene que, obviamente, esta ley estatal va a tener que armonizarse con la Ley General de Víctimas que opera a nivel federal. Entonces, yo de entrada sí quisiera reflexionar sobre la utilidad que tiene esta Ley General de Víctimas a nivel federal, en donde primeramente hay que ubicarla en su contexto histórico, en el sentido de que esta Ley General de Víctimas nace en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada que había emprendido Felipe Calderón en el sexenio pasado, y que de alguna manera responde a esos daños colaterales que no se habían querido asumir por parte del Estado mexicano. ¿Sí? Entonces, de entrada tiene aspectos negativos esta ley, negativos, positivos. Y para no ser, destructivo en mi crítica, voy a referirme primero a los aspectos que considero que tiene positivos esta Ley General de Víctimas, al reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de delitos, y no nomás de delitos, sino también en la violación de derechos humanos, que eso es muy importante, a la par o en concordancia a la reforma constitucional que tuvimos en materia de derechos humanos en el año 2011. Entonces, de alguna manera la está emparejando esta reforma. 2011, la publicación de Ley General de Víctimas es de 2013, de enero, aunque en mayo de este año sufrió casi una transformación porque venía muy deficiente. El presidente Peña Nieto toma la decisión atinada, de alguna manera, pues, de publicarla, pero en mayo inmediatamente se reformaron muchos artículos de la propia ley. También define en qué casos se consideran víctimas directas e indirectas de los hechos de un delito o de violación de derechos humanos. Es también un aspecto positivo, ¿sí? Crea también un registro nacional de víctimas como requisito indispensable para llevar a cabo los reclamos que se están contemplando en esta Ley General de Víctimas y que yo espero que el Congreso del Estado haga una tarea pulcra en ese sentido de armonizar estos aspectos que está contemplando la Ley General de Víctimas. Y dejar, pues, de entrada, respecto a los puntos negativos que tiene esta ley, el aspecto general del sistema penal mexicano. O sea, primeramente, yo creo que tenemos que atender y preocuparnos como sociedad, como gobierno, como instituciones educativas, de primeramente crear una especie de contexto favorable para que esta Ley General de Víctimas, tanto a nivel federal como en Jalisco, pueda operar, dado que todavía nuestro sistema de justicia penal no está preparado para esta Ley General de Víctimas, porque los índices de impunidad no hemos logrado bajarlos aún a índices manejables. Yo de entrada quiero dejar esa propuesta sobre la mesa. Muchas gracias, maestro. De hecho, en la semana hemos platicado este asunto, ¿no? Que es muy amplio, es muy importante también. Y cómo hacer que tantas
tantas dependencias de nuestro gobierno, bueno, se puedan sumar a esta, ya quedando como ley, a esta iniciativa, ¿no? O sea, cambiar patrones de conducta dentro de las instituciones, cambiar hábitos, o bueno, no sé si son hábitos cuando son negativos, esta impunidad, ¿no? Pero ¿cómo puede llegar a ser esta ley que cambie estos aspectos con los cuales hemos venido viviendo pues años y años y años, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista? Sí. Si me permiten, Sí, yo Damián. quiero hacer una pequeña acotación y creo que vale por el momento. México se encuentra actualmente en un momento, es un parteaguas en el sistema jurídico mexicano. Tenemos justicia alternativa que antes no se veía, los juicios orales que ya están avanzando, está por entrar esta nueva reforma, y todo eso nos permite o nos obliga a empezar a crear o a pensar de una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque la policía, hoy que tiene más atribuciones, también debe de entender que tiene más obligaciones, empezando por la policía, por ministerios públicos, por cualquier cantidad de autoridades que intervengan. Entonces, creo que es muy oportuno. Todo se va dando en un momento en donde pueden confluir todas esas ideas. Me dice, ¿cómo le hacemos? Cambio de actitud. Tenemos que hablar con los estudiantes, tenemos que hablar con cada uno de los servidores públicos y que entiendan que hoy por hoy el paradigma es diferente. Eso por un lado. Hablando de lo que comentaba aquí el doctor, muy atinadamente también, respecto a cómo le hacemos por la impunidad. Hay una cosa interesante en la ley que también lo quiero comentar, y es precisamente que en uno de los artículos nos establece con claridad que independientemente de que se encuentre o no al responsable, la víctima deberá de ser atendida. Entonces, lo importante aquí es, porque muchas de las ocasiones, ¿a quién le reclamos? Si la gente ni siquiera sabe quién es el responsable. Y si damos con el responsable, a lo mejor no lo condenan. Y si lo condenan, posiblemente no tenga dinero para pagar. Entonces, esta ley, digo, muy atinada en ese aspecto, que independientemente, y creo que esto viene a reforzar un poquito más el apoyo hacia la sociedad, independientemente de que exista o no un poder responsable, incluso un sentenciado, tú tendrás una garantía como víctima de satisfacer tus necesidades primarias. Eso es muy importante. Ok, Pepe, gracias. Bueno, yo considero que esta ley, que efectivamente se ha aprobado y publicado recientemente, la verdad es una ley muy importante porque en el contexto que hablábamos, efectivamente se aprueba en un contexto de este sexenio donde hubo trágicamente una serie de muertes y daños colaterales, pero que también inclusive tenemos que retomar otros elementos atrás. Por ejemplo, México se ha convertido en el segundo país más peligroso para desarrollar el trabajo periodístico. Eso es muy importante. Lo mismo para los activistas de los derechos humanos. Eso también no es de este sexenio, ya también data de años, ¿no? Y esta ley lo rescata. Creo que eso es muy importante porque ahora inclusive una persona que está amenazada puede recibir la protección, debe recibir la protección. Entonces, a tu pregunta que formulabas, bueno, pues esta ley obliga al Estado, a todos los niveles, federal, estatal y municipal, a una coordinación en un trabajo realmente extraordinario que se debe realizar en favor de las víctimas, y que ahí sí efectivamente hay que armonizar toda una serie de instrumentos jurídicos, políticas públicas, programas y acciones de gobierno para atender adecuadamente a las víctimas, ¿no? A mí me parece que eso es fundamental. Entonces, no es que se quiera o no, sino que se tiene que hacer. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? En una cuestión que me parece que es fundamental, que yo propondría para la ley del Estado de Jalisco, que está en iniciativa, es la ley general no atiende y contextualizada al sistema de salud que tenemos, no atiende más que la atención, apoyo jurídico, una serie de apoyos importantes, ¿no? Pero adolece de prevención. Okay. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de una violación, ahorita se tocaba el caso de violación, ¿no? En el caso de la violación, cualquier mujer o cualquier niño puede ser víctima de un delito de este tipo, ¿sí? Y sin embargo, no hay una cultura de prevención del delito eficiente
precisamente para cómo impacte menos ese delito en esa persona. Yo recuerdo el caso de una mujer, inclusive adulta mayor, que fue violada por 2 sujetos en una zona céntrica de la ciudad. Ella se resistió, le mordió la oreja a uno de los sujetos y como resultado la acuchillaron y le remataron, ¿no? En ese sentido. Cuando sabemos, los estudios clínicos nos lo están diciendo, que si una persona que utiliza la violencia, la víctima se le resiste, va a utilizar mayor intensidad de violencia y la va a matar. Entonces, yo preferiría que si a una mujer la van a violar, que no la maten, ¿no? En ese sentido. Y sí, entonces ahí también entraría una situación restaurativa en donde habrá que atenderla psicológicamente, terapéuticamente, para poder superar este trauma, ¿no? Entonces yo creo que esta ley plantea cosas muy interesantes, pero podríamos abonarle la cuestión de la prevención, que creo que es importante. Sí toca algunos puntos esta ley de prevención, pero necesita todavía más desde el punto de vista de ustedes. Ok, sí, maestro. La pregunta que usted hacía, muy importante, sobre todo, pues, de cómo involucrar a todas las dependencias, a toda la sociedad en esta tarea, es muy importante. O sea, esta Ley General de Víctimas, dentro de los aspectos positivos que tiene, precisamente por mandato de ley, obliga a todos los estados a uniformar sus leyes respectivas para efecto de que esté en armonía con la ley federal. El problema es o sea, que existe ahorita un sistema de justicia penal a nivel nacional deficiente, que no soporta precisamente la instrumentación de nuevas leyes tendientes a proteger a las víctimas, cuando en este caso, si tenemos, por ejemplo, una impunidad en Jalisco, por ejemplo, que de cada 100 delitos solamente 15 se llevan ante un juez, y de esos 15 solamente 2 o 3 culminan con una sentencia ejecutoriada, entonces estamos hablando de una realidad muy grave, ¿verdad? Entonces aquí la tarea, me parece, de todos los que estamos aquí en Jalisco, a nivel nacional, pues participando, es de que se tiene que apostar, creo yo, a esta reforma constitucional que viene en relación a los juicios orales, que ya se tienen que estar instrumentando para 2016. En junio de 2016 tendrán que estar ya a nivel nacional, y que precisamente, por ejemplo, en Jalisco todavía aún no se instrumenta toda la plataforma para llevar a cabo este proceso. Entonces yo más bien me inclino en considerar que hay que apostarle a esa reforma penal que se proyectó hace 5 años, en 2008, y que 8 años me pareció mucho tiempo para que entrara esta reforma, pero bueno, ya está el mandato constitucional. Yo espero que para 2016 no haya una vacatio legis, es decir, bueno, vamos a prolongar esta entrada en vigor de los juicios orales, porque esto nos va a dar la pauta para que efectivamente el sistema penal en México empiece a propiciar condiciones adecuadas para que las víctimas de los delitos en primer lugar, no existan tantas víctimas, por supuesto. Perdón, maestro. Sí. Y no tantos delitos. Entonces, si no bajamos los índices de impunidad, difícilmente vamos a poder avanzar sobre los otros temas que está reclamando el país. Es la cantidad de víctimas que existen en Jalisco actualmente, se habla cerca de 1,5 millones más o menos, ¿no? Más o menos, más los que no se denuncian, los que no se saben, ¿no? ¿Cuántos años nos tardará, cuánto tiempo tardará en que esto pues llegue a buen puerto y que todo se maneje de la manera adecuada? Tenemos que ir a nuestro segundo corte, pero yo le recuerdo que estamos hablando acerca de la iniciativa de ley de víctimas. Este tema es importantísimo y es muy importante que usted que nos esté sintonizando lo sepa, lo conozca, le dé seguimiento también, cheque los periódicos, lo cheque en internet. Le recuerdo que va a haber mesas de consulta también próximamente, donde usted también se puede involucrar, es muy importante. Así que también su opinión aquí la vamos a tomar en cuenta. 3030-5307 y 01800-087-8817. Nos visita el psicólogo José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, está también con nosotros el juez Damián Campos y el maestro Francisco Javier Flores Pérez. Vamos al corte.
Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Estación Central. Yo le comentaba que estábamos hablando acerca de esta iniciativa de la Ley de Víctimas del Estado de Jalisco. Ojalá que usted se manifieste con nosotros, aproveche, que se comunique y nos dé su punto de vista. A lo mejor usted ni siquiera sabe que se está gestando esta iniciativa, ¿no? Hasta dónde está. A lo mejor tampoco sabe que hay una ley federal que rige a todos los estados y que, bueno, pues cada estado tendrá también la obligación muy particular de alinearse a ella, ¿no? Comuníquese con nosotros, es importante. 3030-5307 y 01800-087-8817. Y es que en torno a esta cuestión de las víctimas directas, víctimas indirectas, qué es lo que hay alrededor, que si son delitos, que si son violaciones de los derechos humanos, es decir, puede haber víctimas de cualquier cosa, ¿no? O sea, terrible. Y dentro de esto, a ver, por favor, juez Damián Campos, Sí, platíquenos. yo aquí quiero comentar algunas cosas muy importantes. La primera de ellas, lo que decía, víctimas de delito. Tenemos el estado de Sinaloa, Sonora, Guanajuato, Aguascalientes, no pasa de 6, 7 estados que tienen una ley estatal, pero desde el 98, o sea, ahí están. Sin embargo, se refieren exclusivamente a víctimas. Y hay conceptos que podemos coincidir en cuanto a víctimas directas, indirectas. Hay cuestiones que nos ayudan. Sin embargo, como bien lo decían aquí mis dos compañeros, estamos hablando de que también atentan contra derechos humanos. Entonces, la ley general es muy atinada porque independientemente de que en otras entidades exista esa legislación, hoy por hoy tendrán que ponerla en armonía. Eso es por un lado. Y ahorita que me comentaba, yo sí quiero aplaudir en este momento. Me enteré hace un par de 20, 30 minutos que en el Congreso de Jalisco ya se aprobó la conformación o la integración en el código del delito de desaparición forzada de personas. Este delito fue una iniciativa del diputado Jaime Prieto. Es muy importante porque si lo vemos a lo largo y ancho de la República, no en todos los códigos está este delito, lo tenemos a nivel federal. Pero ¿qué pasa cuando una policía o un agente priva de su libertad a una persona y nunca aparece? No tenemos ahí legislado, hay una laguna enorme. Hoy, el día de hoy precisamente se acaba de aprobar y esto, insisto, es importante porque está ad hoc con el tema que estamos presentando. Está demostrando la sensibilidad que tienen los diputados de Jalisco en no solamente armonizar la ley, sino que van más allá y están buscando cómo proteger a la sociedad que ya está muy lastimada y está cansada de esperar y esperar. Ya se cansó de los discursos, está esperando respuestas. Una respuesta para esto, creo que muy atinado por parte del Congreso el día de hoy. Todos votaron a favor, aprobando precisamente esta nueva integración, y eso le da o nos da a los jueces, a los juzgadores, más herramientas para poder darle a la sociedad lo que está buscando, ¿no? Que es tranquilidad, que no exista la impunidad, la justicia sobre todo. Y sobre todo en este caso tan particular como es la desaparición forzada, Es ¿no? correcto. Muy bien, pues enhorabuena y también Para Jalisco. Para creo que Jalisco. sí. Y digo, buenísimo, muy bien, ¿no? Que las personas también estén enteradas de esto que también se acaba de aprobar. Es correcto. Sí, Pepe, por Sí, favor. yo creo que ojalá y tengamos en Jalisco una ley que reproduzca ese espíritu de la ley general de atención a víctimas y si es posible un poquito más. Pero también va a ser muy importante la difusión. El que sepa una persona que se ha sido víctima de un delito va a tener el apoyo, de acuerdo a la ley, atención médica, psicológica, jurídica, inclusive si es una persona en la cuestión preventiva, si es una persona que ya está de alguna manera amenazada, puede pedir protección también para que el daño no vaya a ser mayor, porque de hecho ya la pura amenaza ya es un impacto importante. Sí, claro. ¿No? Luego, en ese sentido también la familia, por ejemplo, cuando se tienen que desplazar, a veces, digo, ha habido situaciones muy lamentables en donde familias, yo recuerdo hace como 2 meses,
una familia la amenazaron de muerte, de Michoacán. Se fueron a vivir al Estado de México y hasta allá la persiguieron y acabaron con la familia. No me acuerdo si eran 7 integrantes de la familia y los masacraron, ¿no? Entonces, hoy con esta ley tendrán la protección policíaca, hay una serie de cuestiones importantes que será muy valioso que la comunidad, el ciudadano promedio conozca, claro, para que sepa en qué se puede apoyar, ¿no? Muchas veces el ciudadano que no conoce sus derechos y que no tiene una buena orientación, pues se queda en el aire, a veces sin recursos económicos. Estamos hablando que una buena mayoría de mexicanos viven en la pobreza, sin esa orientación jurídica, y entonces el impacto es mayor, ¿no? En ese sentido, yo creo que este es un instrumento muy importante que efectivamente pues, va a apoyar mucho a las víctimas. Ojalá vaya de la mano de otro programa, de otras acciones, de otras políticas públicas que permita abatir el delito, ¿no? Porque también esa es otra cuestión. Porque, o sea, nos estamos preocupando por las víctimas, pero que también tenemos que trabajar mucho las condiciones para que no siga habiendo delitos. Y en lo preventivo, sí, efectivamente, la ley establece algo preventivo, pero yo me refería a donde el impacto no sea mayor, que eso no lo contempla la Ley General de Víctimas. O sea, que el impacto, lo establece a cierto límite, pero hay todavía otras posibilidades que se le pueden abonar al Estado de Jalisco para que el impacto de un delito todavía sea menor. Ok, Pepe, gracias. Por favor, maestro. Sí, bueno, claro que debemos celebrar que se aprueben leyes siempre en beneficio de la sociedad. Eso es muy plausible. Yo me uno a la felicitación que formula el juez Damián Campos. Efectivamente, en el Congreso del Estado hay diputados muy competentes y qué bueno que aprueban esta ley. Pero me parece mucho más importante que los diputados, ahora que van a aprobar esta ley estatal de víctimas en Jalisco, también tengan mucho cuidado a la hora, por ejemplo, de fijar el monto económico del daño que se va a pagar. Yo quiero comentarles a nivel federal, el límite son 500 días de salario mínimo mensual, que está en el artículo 67 de la Ley General de Víctimas, que no van allá más de 33,000 pesos. Ese es el daño, el límite que el Estado en todo caso va a pagar. ¿Por qué comento esto? Porque lo que comentaba atinadamente el maestro, si no hacemos una serie de contención de figuras jurídicas que van aparejadas con políticas públicas adecuadas por parte del Estado mexicano para contener toda esta ola de delitos, estos esfuerzos legislativos se van a quedar en pura pirotecnia legislativa. No va a alcanzar. No va a alcanzar el esfuerzo, puesto que necesitamos, repito, que la reforma estructural, a la cual yo sí le apuesto, que es la reforma penal en los juicios orales, que ya está funcionando en Chihuahua, en el Estado de México, en Morelos, en Zacatecas, que son los estados que van más avanzados en esta temática, está generando muy buenos resultados. Por ahí hay un documento de Guillermo Cepeda Lecona sobre el resultado de estos juicios orales. Él hizo una investigación de campo en 5 estados de la República, donde los índices de abatimiento de los delitos va casi en un 60-70%, con resultados realmente muy buenos. Y si lo comparamos con Jalisco, por ejemplo, en una duración de un juicio llevado ante un juez en juicio oral, en esos estados estamos hablando de un promedio de 40 a 60 días, mientras que en Jalisco se está tardando 180 días. Entonces, 3 veces más. Debemos tomar en cuenta esos aspectos que abonan a lo que yo ya manifesté respecto a que la gran tarea en México es bajar los índices de impunidad. Mientras no tengamos la capacidad como Estado de bajar los índices de impunidad en los delitos, se va a seguir mandando el mensaje a la sociedad de que el delito no se sanciona y el delincuente va a seguir delinquiendo. Uy, qué terrible mensaje, ¿no?
que no se sanciona el delito. Tenemos que ir a nuestro último corte. De regreso vamos aprovechando nuestro último bloque. Así que les recuerdo, estamos hablando acerca de la ley de víctimas. Tenemos también aquí una llamada. De regreso la podemos compartir con ustedes. 3030-5307 y 01800-087-8817. Regresamos con los últimos comentarios, con conclusiones y aportaciones de nuestros invitados. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Nada más, pero eso va a ser enloquecer. Gracias. Vamos de regreso aquí en Estación Central. No, es que claro, en los bloques estos, ¿no? En los cortecitos, pues también platicamos. Oigan, ni modo de estar acá calladitos, ¿no? Por favor. Tenemos sus comunicaciones. Vamos a darle salida a Carlos Hernández de La Calma. Dice, la ley de víctimas protege al ciudadano común que ha sido víctima de daño a sus propiedades o integridad física por parte de los marchistas, por ejemplo, y por una ausencia de autoridad que los defienda. ¿Contempla esto la ¿De los iniciativa? marchistas? Sí, claro. De quienes obstaculizan calles, manifestantes. Perdón, como estamos víctima. hablando Sí, que juez. aquí puede surgir la comisión de un delito. Como lo comentaba en el bloque anterior, efectivamente, y lo dice la ley, independientemente de que se conozca o no la personalidad o la identidad del delincuente o del presunto responsable, independientemente de eso, estará bajo la tutela. Entonces, aquí estamos hablando de dos cuestiones. Si no es un delito, sí se le está violando un derecho, de alguna manera. Entonces, en uno o en otro aspecto, él no tenía ningún problema de ir e inscribirse cuando ya esté el registro y decir, señores, yo soy víctima, pasó esto, y lo documentarán. Y de acuerdo a lo que viene en la legislación, no tendrán ningún problema en poder reclamar, independientemente, insisto, de que se conozca o no la identidad de la persona que delinquió. Ok, muy bien, muchas gracias. También Carlos Valencia, de la colonia Centro Artesanos, él comenta, deberían legislar una ley para juzgar a los que aplican las leyes, para liberar los ministerios públicos de los malos jueces y que se les haga un estudio de confianza. Con ética hay justicia, con ley hay orden, con conciencia hay humanismo y con respeto hay futuro. ¿Qué opinan del comentario de Carlos Valencia? Sí, Pepe. Mira, precisamente una de las discusiones a nivel nacional que se dieron cuando la aprobación de la Ley General de Atención a Víctimas fue precisamente la cuestión de la corrupción y del problema de los cuerpos policíacos. Porque hay que recordar que muchos elementos de los cuerpos policíacos están vinculados con la delincuencia organizada. Eso pues, nos pone en jaque, efectivamente, porque entonces puede ser que le encargue la seguridad de una persona que está siendo amenazada y ese sea el que lo ejecuta, como ha sucedido, ¿no? Yo coincido con mis compañeros de lo que se ha dicho, es que ahora con esta ley tenemos que transitar a una nueva cultura y a una nueva práctica del ejercicio y la defensa de nuestros derechos. De entrada, yo estoy convencido que una parte fundamental es que el ciudadano conozca sus derechos, también sus obligaciones, ¿sí? Y que todos veamos el problema de la seguridad pública como un problema no del Estado, sino de todos los mexicanos. Ok, juez, maestro. Yo Sí. quiero felicitar aquí al compañero porque haga esos pronunciamientos. Yo creo que sí es momento. Muchos de los problemas que se dan, yo no se los ataño totalmente a las personas, sino al sistema. Precisamente por eso, el sistema de transparencia que se va a dar con el juicio oral, en donde las pruebas, en donde haya publicidad, inmediación, contradicción, con todos esos principios constitucionales, se va a poder abatir esta situación. A veces las personas dicen, pero es que el juez o el Ministerio Público no están. Yo le doy un ejemplo. Yo tengo secretarios, tengo actuarios que están actuando en un momento en una diligencia. Aunque yo quisiera físicamente, materialmente es imposible que esté en la mesa de todos. Hoy con el nuevo sistema que entrará en vigor el próximo año, esperemos a más tarde el siguiente, ya con eso es una obligación ineludible del juez estar presente en todas las audiencias. Incluso cualquier persona que desee estar en un juicio va a poder valorar lo que dicen los testigos, si mienten o falsean o digan lo que digan. Entonces, esto da mucha transparencia. Es correcto, no quiero decir que no somos o los funcionarios que tengamos o no la culpa, pero el sistema
apoya o más que apoyar, permitió una serie de anomalías que perjudican. Pero por eso qué bueno que la persona que nos habla por teléfono y nos dice, se debe sancionar. Claro que se debe sancionar. Y lo importante aquí es que las personas se animen, que participen activamente con esa llamada diciendo por qué queremos alguien diferente que sea quien nos imparta justicia, que nos procure justicia. Y de esta manera, como bien lo decía aquí el doctor, habrá menos víctimas, ¿verdad? Sí, precisamente, Begoña, aquí el objetivo que esta nueva estructura de justicia penal que se tiene que estar ya formando en México y que de hecho ya va a dar sus primeros pasos en Jalisco el próximo año, eso esperamos, es que efectivamente haya una nueva cultura jurídica, una cultura ciudadana que denuncie los delitos, que no se quede callada, que vaya a la Fiscalía General a denunciar los hechos, a los malos funcionarios, a los malos jueces, a los malos ministerios públicos. Ese es precisamente el objetivo de esta reforma, para transparentar el actuar de la autoridad frente a la ciudadanía, porque eso es precisamente lo que se ha tachado a México desde OCDE, por ejemplo. OCDE ha sido muy puntual en los señalamientos. Oye, México, si quieres tú tener ciertos niveles de desarrollo económico, político y social, tienes que llevar a cabo estas reformas. Y luego lo ideal es que transitemos de esos juicios orales en materia penal, lo hagamos en materia civil, familiar, mercantil. Ya hay juicios orales, ya hubo una reforma en el Código de Comercio. México tiene una obligación de transparentar su sistema de justicia porque había permanecido en la oscuridad. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por dar respuesta a esta llamada. También Víctor Carrillo de Miravalle comenta, la ley general con sus artículos y constituciones en manos de un juez o de un abogado posesionado de estas leyes corre el peligro de no sentir el alma y satanizar estas leyes, porque los delitos en estos tiempos dejan multas muy jugosas. Sí, déjeme, le comento que le voy a contestar al compañero. Miren, la Ley General de Víctimas, que ya está aprobada, como bien decían el presidente Enrique Peña Nieto, iniciando el año va la promulgación y la obligatoriedad. Efectivamente viene una serie de reformas, pero yo lo voy a comentar, en mi juzgado particularmente, yo traspolo los artículos de la Ley General y los empiezo a aplicar a mis procesos. Y muestra de ello es la intervención que ya le doy en mis expedientes a la víctima, no solamente al Ministerio Público, que es quien nos representa. Hoy por hoy, sí, la víctima también tiene que ser oída, escuchada en toda su temática. ¿Por qué? Porque siempre estaba a merced del Ministerio Público adscrito. Hoy ya no. Hoy se le notifica y dime qué quieres o qué es lo que no quieres. Bajo ese concepto, digo, ese es uno de muchos ejemplos, porque, por ejemplo, otro, y el día de hoy, digo, lo sigo aplicando. Y un ejemplo así rapidísimo, en materia de delitos. Cuando una resolución no le beneficia al Ministerio Público, es suficiente con que interponga recurso de apelación. Pero si la víctima quiere apelar, o el ofendido, deberá de formular agravios. Eso viene en el Código de Procedimientos Penales. Pero en la Ley General de Víctimas, ¿sí?, al tener el carácter de parte, yo trato de que lo que más le beneficie, porque no hay que olvidar, y esa temática es muy importante, la víctima siempre ha sido la olvidada. Derechos para el delincuente, para los inculpados, pero la víctima siempre se había dejado de lado. Imagínense que antes había sentencias condenatorias y por el lado de la reparación del daño se les absolvía. ¿Por qué? Porque no se justificaba. Hoy la Constitución ya no lo permite, lo prohíbe. Entonces, creo que han sido un paso a paso, nos hemos ido adentrando al tema. Yo ya no puedo emitir una sentencia condenatoria por un delito que se cometió y por el otro lado absolver. Tendré que condenar. Okay. Si no se justificó, abro un incidente para que se demuestre qué fue lo que se causó y sobre eso vendrá la penalidad también respecto al pago. Entonces, si me dicen que esa ley en manos de un juez es un peligro, yo creo que al contrario, es un beneficio porque nos da instrumentos para darle a la sociedad lo que quiere. ¿Qué es lo que quieren las personas? Tenemos ya, ahora sí, la facilidad, las herramientas adecuadas
para poder hacer las cosas y que la sociedad, insisto, se vea beneficiada, ¿no? Claro. ¿Con qué? Porque no existe impunidad. Que se hagan, ¿no? Bueno, tenemos los últimos 4 minutos más o menos. Si gustan, empezamos con nuestras últimas conclusiones. Brevemente, Pepe, por favor, empezamos contigo. Yo creo que es muy importante también ubicar que la misma ley establece comités y un consejo para darle seguimiento a esta ley, estar al pendiente, y yo creo que eso nos va a ayudar también bastante, ¿no? Y también creo, compartimos la opinión de lo que mencionaban mis compañeros, estamos avanzando a una nueva situación de la impartición y la administración de la justicia. Yo creo que hay pendientes, hay muchos pendientes, hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, tenemos que revisar el sistema, el modelo penitenciario en el país. Hoy está claro que el modelo penitenciario no sirve de nada. De hecho, los reclusorios prácticamente se han convertido en una universidad del crimen, donde la gran mayoría de los que entraron, siendo que se supone que era un castigo, tendrían que modificar su comportamiento y resulta que se perfeccionan en eso, ¿no? Es una situación que está pendiente, y yo creo aquí, sí, también felicito al diputado Jaime Prieto por este trabajo que ha hecho y que está haciendo, y yo pienso que los ciudadanos debemos estar participando en estos próximos trabajos para la elaboración definitiva y la aprobación de la ley de atención a víctimas del Estado de Jalisco. Muchas gracias, Pepe. Gracias por venir a Estación Central. Por favor, juez Damián Campos, sus últimas apreciaciones Voy a brevemente. tratar de resumir un poco. Se ha hablado de esto acerca de las bondades de la ley que presenta el diputado Jaime Prieto en el Congreso, a través el PRI a través del diputado. ¿Qué es lo más importante? Y ya lo comentamos aquí. Primero, crear un registro nacional de víctimas. Esta ley del Estado o la iniciativa está obligando a una creación de un registro estatal. Eso es muy importante. Nos va a apoyar con la federal. Segundo, las dependencias existentes se les dan facultades. Esta nueva ley y la iniciativa incluso está proponiendo que exista un nuevo consejo, pero lo está tomando de los funcionarios ya existentes. Okay. Con esto, lo que estamos logrando es de que no exista más burocracia y sobre todo que no se eroguen más salarios. Muy bien. Es muy importante eso, aclararlo, para que no tiene caso crear más estructura gubernamental en donde se gaste más en perjuicio de la ciudadanía. Muy, muy importante eso. Y por último, que ya casi nos sí, vamos, ya por nos favor. vamos. Y se reconocen ampliamente los derechos de las víctimas como delito, y bien, como también lo comentaron mis compañeros, en cuanto a la violación de los derechos humanos. Okay. Aquí tenemos una gama enorme, ¿sí?, de posibilidades de poder acudir ante la autoridad y exigir a través de nuestra voz, de nuestra persona, cuál es o qué es lo que queremos como ciudadanos, Bien, ¿verdad? muchas gracias, juez Damián Campos. Y por favor, maestro, Yo brevemente. gracias, Goya. A manera de conclusión, yo diría que hasta ahorita la principal falla del Estado mexicano es la producción de muchas leyes que no están soportadas con los instrumentos colaterales para su debida instrumentación. Entonces yo creo que debemos preocuparnos por, en los congresos locales y en el Congreso Federal, hacer leyes que sí se puedan instrumentar en la práctica y que no queden en meras declaraciones. Queremos leyes efectivas y no leyes declarativas, porque luego esas leyes hay que fondearlas con recursos económicos. Entonces, lo que la sociedad está esperando de los legisladores, de los actores políticos, son políticas públicas instrumentables para mejorar sus condiciones de vida. Bien, muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, doctor Francisco Javier Flores. Gracias a cada uno de ustedes por haber venido. Muy nutrido, como siempre, sus comentarios. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Se quedan con muy buena compañía de Artefacto aquí a través de C7 Jalisco. Buenas tardes. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.